Amigos míos, lo que estamos viendo ahora es el colapso absoluto del plan de 50 años de China para dominar el siglo XXI. Mientras el establishment dormía y los grandes medios se enfocaban en distracciones vacías, Donald Trump acaba de tomar el control de la verdadera gasolina del futuro en el corazón de África. Y si crees que esto es un movimiento diplomático distante de tu realidad, espera a ver cómo Europa acaba de rendirse ante esta misma visión de fuerza, expulsando de manera implacable el radicalismo que destruyó sus capitales en las últimas décadas. El mundo que conocías, ese mundo globalista de fronteras abiertas y sumisión económica, terminó ayer. Y estamos presenciando la caída de una pesada cuchilla sobre el sistema. Y a partir de hoy vamos a llamar a este movimiento continuo y brutal guillotina estratégica. Pon atención a esto. La guillotina estratégica no negocia. Corta el suministro del enemigo y aísla la amenaza. Y eso fue exactamente lo que pasó en la República Democrática del Congo, en un movimiento de ajedrez geopolítico que tomó a Pekín completamente por sorpresa y cambió el eje del poder global. Amigos míos, Estados Unidos acaba de apoyar a la empresa estadounidense Virtus Minerals en la adquisición y el desarrollo de dos gigantescas minas productoras de cobalto y cobre en la República Democrática del Congo. Presta atención. Se trata de la primera adquisición colosal de minerales de tierras raras por parte de los estadounidenses en el continente africano desde que el presidente Donald Trump firmó el histórico Acuerdo de Washington en diciembre pasado. Entonces ya son Brasil, India y África. Sí, amigos míos, mira la estrategia de Donald Trump para salvar a Estados Unidos de las garras de China en el tema de tierras raras. Y tú que me acompañas aquí sabes lo importante que es esto. Tan importante que Lula salvó la cabeza de Moraes ofreciendo las tierras raras de Brasil al presidente Donald Trump, que obviamente aceptó en el mismo momento. Pero lo de Moraes es otro asunto que voy a comentar a continuación. La narrativa oficial puede intentar ocultarlo, pero la verdad es que China ha construido en las últimas 2 décadas un dominio estructural profundo y aterrador sobre el sector de recursos naturales de África. El Instituto de Estudios Estratégicos confirmó un dato que debería quitarle el sueño a cualquier líder occidental. El 80% de todo el cobalto del mundo se produce en el Congo. Y el 80% de esa producción estaba bajo el control dictatorial de Pekín. No hay empresas que coticen en bolsa, no hay empresas privadas. ¿Es el Partido Comunista el que decide a quién vender los activos, los minerales, los commodities más importantes, los más importantes del mundo? Para que te des una idea, ellos controlaban la clave de las baterías de los autos eléctricos, de los teléfonos celulares que tienes en la mano ahora mismo y aún más grave, de los componentes de los aviones militares de última generación. El caza F-35, el caza más moderno del mundo y de Estados Unidos, depende de minerales críticos, minerales raros que son vendidos y controlados únicamente por China. Cada vez que Trump pone mala cara, Xi Jinping les corta el suministro de minerales. Y al cerrar ese acuerdo, Trump no simplemente compró minas en África, compró el derecho de decirle no a Pekín. Él activó la guillotina estratégica contra la columna vertebral del monopolio chino. Mira el nivel de la jugada que la prensa se niega a traducirte. La minera Virtus asumió el control de las operaciones de Chamat, una productora local, garantizando acceso directo a las minas de Etoile en Lubumbashi y Mutoshi en Kolwezi. Juntas, estas dos arterias minerales van a producir 75,000 toneladas de cobre y 20,000 toneladas de cobalto por año, con las plantas de procesamiento entrando en operación ya el próximo año. Y no termina ahí. El CEO de Virtus Minerals, Philip Brown, dejó claro que ahora poseen un total de 56 licencias de minería en la región, listas para extraer cobre, cobalto y metales esenciales como el tungsteno. Y la advertencia aquí es severa. Occidente dejó de pedir permiso para existir. La guillotina estratégica cortó la dependencia logística de Asia porque estos minerales serán exportados directamente a Occidente a través del corredor de Lobito. Estamos hablando de una ruta ferroviaria monumental hasta el puerto en Angola.
apoyada por una inversión estadounidense directa de $5,000 millones, garantizando una cadena de suministro de defensa segura, auditable y libre de espionaje chino. Pero ¿por qué los grandes medios guardan silencio absoluto sobre esto? Porque simplemente no pueden admitir que el hombre al que llaman extremista resolvió lo que ellos mismos decían que era imposible. El acuerdo de Trump no solo aseguró el mineral, sino que también está asfixiando los conflictos armados regionales y las infiltraciones hostiles de grupos rebeldes como el M23 apoyados por Ruanda. El analista Franz Krom de la Fundación Entre lo resumió perfectamente. Estados Unidos ya no está delegando su futuro. Están entrando al continente africano con todo para disputar la hegemonía a lo largo de los corredores de los océanos Atlántico e Índico. La derrota económica de China y la ruptura de su monopolio mineral son un golpe brutal en la arquitectura del comercio global. Pero el choque cultural que acaba de golpear a Occidente es aún más profundo e irreversible. La guillotina estratégica no operó solo en los desiertos minerales de África, cayó con máxima fuerza sobre los burócratas encorbatados en el viejo continente. Lo que ocurrió en el Parlamento Europeo en las últimas horas es algo que muchos pensaban que solo veríamos en libros de historia o en discursos etiquetados como prohibidos por la dictadura de lo políticamente correcto. Pon atención a esto. El telón de acero del globalismo simplemente cayó en Bruselas, aplastado por el peso de la realidad. Y esto es grave, muy grave. El 17 de junio el Parlamento Europeo fue escenario de una escena que provocó pánico generalizado en la izquierda global. Mira esto. Porque Lula se está retorciendo. Por 418 votos contra 218, aprobaron oficialmente el llamado reglamento de devolución. Mira esto. No te dejes engañar por el nombre burocrático. Se trata del marco de aplicación de deportaciones más riguroso, agresivo y amplio jamás adoptado en la historia de la Unión Europea. Y la misma Cámara, pon mucha atención en esto, la misma Cámara que pasó 30 años escupiendo en la cara de los ciudadanos europeos, diciendo que sus culturas, sus fronteras y las leyes de sus barrios no importaban. Fue la misma Cámara la que estalló en aplausos ensordecedores con los políticos cantando al unísono "mándenlos de regreso", y el pavor se apoderó de los globalistas porque el viejo orden político se vino abajo. El bloque de centroderecha del Partido Popular Europeo, que siempre actuó como los rinocerontes cobardes del establishment, uniéndose a la izquierda para aislar a los conservadores, fue obligado por la presión de las calles a aliarse con los nacionalistas. Se unieron a los reformistas conservadores europeos, al movimiento Patriotas por Europa y al grupo Naciones Soberanas. Y cuando esa alianza patriótica se formó, la fuerza fue abrumadora y la coalición se volvió imbatible, aplastando a la oposición de izquierda por 418 votos. Nadie está hablando de esto en tu televisión, pero la población europea finalmente entendió que la supervivencia no acepta términos medios. Para que entiendas el poder de esta nueva ley, necesitamos mirar los 4 pilares fundamentales que componen esta guillotina estratégica migratoria. Primero, se acabó el juego interminable del gato y el ratón. El migrante ilegal que reciba una orden de retorno tiene el deber legal de cooperar con su propia deportación en un plazo de hasta 30 días. Estamos hablando de radicalismo islámico. Estamos hablando de migración sin control desde África directamente hacia el continente europeo. Si se ha dado la orden, el sistema procesal infinito se acabó. O sale por las buenas o sale por la fuerza de la ley. En segundo lugar, la detención, que antes era una broma de 6 meses, se cuadruplicó. Aquellos que esperan ser deportados ahora pueden permanecer detenidos por 24 meses, 2 años completos, con posibilidad de extensión. Y aquellos considerados amenazas para la seguridad nacional serán enviados a instalaciones de máxima seguridad. La seguridad de las familias europeas finalmente volvió a valer más que la comodidad del invasor. Tercero, y este es el punto que está haciendo que la ONU y los derechos humanos entren en colapso nervioso, la creación de centros de retorno extraterritorial es el modelo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Albania, convirtiéndose en la regla oficial del continente. Los países europeos ahora van a deportar y mantener a los solicitantes de asilo rechazados en centros de detención fuera de las fronteras de la Unión Europea.
Es la versión europea de la política estadounidense de permanencia en México, blindando a Europa desde afuera. Y el cuarto, el destierro perpetuo. Si un individuo es deportado por ser un riesgo para la civilización y la seguridad pública, recibe destierro para el resto de su vida. No son 5 años, no es una suspensión temporal, es la hoja de la guillotina estratégica cerrándose para siempre. Amenazaste nuestro modo de vida aquí en Occidente, estás desterrado para siempre, adiós, chao, nunca regreses. Y para comprender la magnitud tectónica de este evento, necesitas aceptar la realidad de los números fríos. Durante décadas, la Unión Europea operó un sistema de rendición civilizacional perfectamente gestionado. Solo el 20% de los inmigrantes ilegales que recibían una orden de deportación realmente se iban. El 80% de las órdenes oficiales de 27 naciones soberanas simplemente eran tratadas como basura. 8 de cada 10 invasores radicales islámicos ignoraban la ley y se quedaban en el continente. ¿Y el resultado de esta locura? Bueno, Europa sufrió la mayor transformación demográfica forzada de la historia moderna. ¿Y sabías que este es un plan antiguo de los radicales islámicos de Irán para tomar Europa desde dentro sin disparar un solo tiro? Bueno, a comienzos del siglo pasado había aproximadamente 10 millones de musulmanes en todo el continente europeo. Anota ese número, 10 millones a comienzos del siglo pasado. Hoy, bajo la conveniencia del establishment y de la izquierda globalista radical, ese número se disparó a más de 50 millones de musulmanes y la mayoría están radicalizados, islámicos, chiitas y sunitas. Ciudadanos comunes europeos vieron sus plazas tomadas por personas que no les gusta trabajar, vieron a sus hijas aterrorizadas de caminar por las calles de noche, vieron silenciada la arquitectura milenaria europea por una cultura radicalmente incompatible con las libertades occidentales. Es público y notorio que el Islam, al radicalizar la aplicación de la Sharia, busca destruir la religión judeocristiana e implantar su radicalismo en su lugar. Eso es la Sharia. Cuando el pueblo europeo intentaba protestar, cuando clamaban por ayuda en las urnas, los burócratas radicales de Bruselas los llamaban fascistas y extremistas de extrema derecha. Pero el juego cambió. La ventana de tolerancia fue destrozada. Lo que está surgiendo en Europa es un populismo civilizacional implacable, que entiende que la verdadera guerra del siglo XXI no es solo de nación contra nación, sino de la civilización occidental contra las fuerzas internas y externas que intentan disolverla. Mira la reacción en cadena que está ocurriendo ahora. En Italia, Giorgia Meloni redujo a la mitad la llegada de inmigrantes con acuerdos férreos al estilo norteamericano. En África, extendió las detenciones y presentó proyectos para prohibir completamente el uso de la burka en espacios públicos, escuelas y calles. En Holanda, Geert Wilders logró prohibir que la organización extremista Hermandad Musulmana operara en el país. Para que te des una idea, la Hermandad Musulmana es la misma que apoya a Hamas y es la misma que apoya a Hezbollah contra Israel. Es la misma que apoya a los movimientos terroristas de Irán. Incluso en Alemania, el bastión progresista de Angela Merkel, el líder de centro-derecha Friedrich Merz, no tuvo otra opción más que anunciar que 800,000 refugiados sirios serán repatriados y enviados de regreso en los próximos años. Lo que antes se llamaba xenofobia durante 30 años consecutivos hoy se ha convertido en el diario oficial de la Unión Europea. Incluso, amigos míos, algo aterrador ha estado sucediendo en el estado de São Paulo. El gobernador Tarcísio de Freitas ha presentado políticas públicas para transformar São Paulo en un ambiente amigable para los musulmanes. Es decir, atraer y moldear la ciudad de São Paulo para recibir todo tipo de cultura islámica. Piensa en una política pública estatal dirigida específicamente a movimientos islámicos, religiosos, culturales y obviamente al dinero que proviene de los países islámicos. Pero ¿por qué específicamente para los musulmanes? ¿Por qué, por ejemplo, transformar un hotel en un hotel adaptado específicamente para recibir a los musulmanes en Brasil? Mira que Europa hizo eso y hoy está teniendo que revertir todo eso de nuevo. Yo no digo que tengamos que volvernos enemigos de los pueblos islámicos, no.
Israel mismo es socio de países como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Respeto mutuo, colaboración, incluso lazos militares muy fuertes para enfrentar a Irán. Pero, amigos míos, cuidado, mucho cuidado, gobernador Tarcisio de Freitas. A veces tu intención es buena, pero las puertas que se abren en ese camino pueden ser desastrosas. La gran élite globalista está en pánico absoluto con todo esto. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el problema. Profundamente la decisión y las alianzas de izquierda calificaron de horripilante la celebración, pero yo te digo lo que es realmente horripilante. Horripilante es que haya tardado 3 décadas para que los líderes occidentales volvieran a defender a sus propios ciudadanos. Horripilante es que toda una generación de niños europeos haya crecido siendo enseñada por sus propios gobernantes a odiar la herencia gloriosa de sus antepasados. El sistema está en shock profundo porque Occidente despertó, activó la guillotina estratégica y empezó la limpieza de adentro hacia afuera, para dejar claro nuestro entendimiento de élite sobre este movimiento histórico. Y mira nada más, Trump declara la guerra a la inmigración ilegal en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, declara la guerra al radicalismo islámico, declara la guerra al globalismo, y ahora los cambios empiezan a aparecer. ¿Funciona o no funciona la presión? A martillazos. Entonces hay 2 palabras que quiero que escribas ahora en los comentarios para probar que no eres rehén de los medios tradicionales. Jaque mate global, escribe eso ahora y asume tu posición en este tablero. Mis amigos, es hora de mostrar que un cambio real es posible y activar la alerta para que Brasil no repita los errores cometidos por la Unión Europea. Y entonces necesito hablar directamente contigo, que tienes un conocimiento de altísimo nivel, una experiencia increíble, un mensaje que todos deberían recibir, pero que aún te sientes invisible aquí en este mundo digital. Tú grabas, pagas, cambias de idea, ves la mediocridad siendo premiada todos los días y piensas que tu tiempo ya pasó. Mira el nivel de engaño en el que estás cayendo. El problema nunca fue tu falta de talento, no es tu historia. El problema, simple y llanamente, es la falta de un método letal. El Internet no corona a quien solo tiene un diploma. Premia a quien domina la comunicación y transforma una idea común en un decreto innegociable. El 12 de julio, aquí en Curitiba, voy a abrir la caja negra de mi método de trabajo en una inmersión presencial profunda dentro de mi estudio profesional con todo mi equipo. Serán solo 10 lugares. Vas a aprender guión de máxima retención, posicionamiento y construcción inquebrantable de tu autoridad. Usa el código QR que aparece ahora mismo en tu pantalla o haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado y en la descripción de este video. O mejor aún, escribe "yo quiero" en los comentarios ahora y asegura tu lugar antes de que la puerta de acero se cierre. Mira, no pierdas esta oportunidad de aprender conmigo cómo tengo más de 50 millones de visualizaciones todos los meses y cómo utilizo todo eso en dólares. Así es, amigos, solo no lo hace quien aún no ha aprendido a hacerlo de la manera correcta. Y pon atención, basta de perder tiempo eligiendo una película o serie para ver. Muchas veces te quedas ahí 1 hora en Netflix y al final eliges una película basura que te hizo perder tu valioso tiempo. Y ese tiempo que pasas viendo películas con cultura woke llenas de quejas nunca regresa. Entonces nosotros resolvimos ese problema, creamos nuestro propio canal de series y películas. El enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en la tarjeta que va a aparecer aquí, donde te damos recomendaciones de qué ver el fin de semana con tu familia. Así que no te preocupes. Todo ya está pensado solo para enriquecer tu conocimiento o simplemente entretener tu día en un momento de relajación. ¿De acuerdo? Ahora suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, deja tu like en el video porque sí cuesta trabajo hacerlo, sí blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.